Cardenal Joseph Hergenrother. Historia de la Iglesia tomo 2 año 1885. El Papa Vigilio y la querella de los 3 capítulos. Bajo el nombre de los 3 capítulos o artículos se entendía, primero, la persona y escritos de Teodoro de Moxuestia. Segundo, los escritos de Teodoreto de Ciro contra San Cirilo y en favor de Nestorio. Tercero, la carta de Ibas al persa Maris, concebida en el mismo sentido. Muchas veces ya había sido censurado Teodoro en su cualidad de maestro de Nestorio, condenados sus escritos como contagiados de nestorianismo, y los demás documentos que acabamos de nombrar como favorables a esta herejía. Eran, sobre todo, aborrecidos por los monofisitas, y la moderación de que se había usado hasta entonces servía de pretexto para acusar a los católicos de nestorianismo. Para destruir este pretexto al mismo tiempo que para hacer olvidar a Justiniano el asunto de los origenistas, y ocupar en otras cosas el ánimo de los sabios, Teodoro Asquidas y sus amigos movieron al emperador a dictar contra los 3 capítulos un edicto solemne de condenación. Esta medida parecía tanto más fácil cuanto que estaba de hecho justificada, y ya no había que guardar miramientos con la escuela de Antioquía después de su decadencia y traslación al hostil imperio de los persas. Atendíase de este modo a numerosos deseos, y se favorecían los designios que tenía el emperador de atraer a los acéfalos y a los que estaban vacilantes con respecto al concilio de Calcedonia. Esto no era una novedad, porque muchas veces ya se había sentenciado contra los 3 capítulos, y cada cual podía ver en esto provecho para su causa. Los monjes origenistas que conocían a Teodoro de Moxuestia por adversario de Orígenes, sus enemigos los sabaitas, cuyo jefe no tenía menos horror a Teodoro, la princesa Teodora, que favorecía a los monofisitas. Añádase que, completando lo que el concilio de Calcedonia había dejado de hacer, se quitaba un obstáculo a los políticos de la Unión. El emperador, en su nuevo edicto de 544, prohibía expresamente emprender cosa alguna en detrimento del cuarto concilio. La firma de los obispos debía meramente dar a este edicto la autoridad de un juicio emanado de la Iglesia Universal. Mennas, que fue el primero que lo recibió, vaciló al principio porque veía en él un atentado contra el concilio de Calcedonia, y nada quería hacer sin contar con la Santa Sede. Suscribiólo al fin, pero con la reserva de aguardar la decisión del Papa. Si éste rehusaba aprobarlo, él retiraría su firma. Efrén de Antioquía, Zoilo de Alejandría y Pedro de Jerusalén estuvieron también irresolutos al principio, después cedieron a la orden del emperador que les amenazaba con destituirlos. La mayoría de los obispos de Oriente siguió el ejemplo de sus jefes. El Occidente se mostró más firme. El legado del Papa se opuso enérgicamente y separó de la comunión de Mennas, el cual, faltando a su promesa, había dado su firma antes de la decisión del Papa. El edicto fue rechazado en todo Occidente, donde se conocían, menos los escritos de Teodoro, Teodoreto e Ibas, y se permanecía firmemente unido al concilio de Calcedonia. Como el cuarto concilio no había censurado aún a Teodoro y había aceptado a Teodoreto e Ibas, y hasta se había leído la carta de este último, creyóse que condenando los 3 capítulos se daría el golpe de gracia a este concilio. Olvidábase que Teodoreto e Ibas habían sido obligados a repudiar el nestorianismo, que habían sido justificadas sus personas y no sus escritos, que el concilio de Calcedonia, en fin, no había emitido juicio contra los 3 capítulos solamente algunos miembros, pero no el concilio mismo, habían tratado la carta de Ibas de ortodoxa, y en cuanto a Ibas mismo, había aljurado los errores que contenía al explicarlos. Los occidentales se preguntaban si era decente, si era excusable el censurar a hombres muertos hacía mucho tiempo en la paz de la Iglesia. Desconfiaban de la ligereza e inconstancia de los griegos, y se escandalizaban, sobre todo, al ver que la sentencia de condenación emanaba del poder civil. Dacio, obispo de Milán, y Facundo de Hermiana, se expresaron vigorosamente en este sentido. Facundo combatió el edicto del emperador con grande aspereza. Ponciano, obispo de África, escribió al emperador que los escritos condenados por el edicto no eran conocidos aún en África, que aunque fuesen conocidos y dejasen algo que desear por su ortodoxia, podían adoptarse precauciones contra los pasajes peligrosos sin apresurarse a condenar a muertos, que si los autores viviesen aún y mantuvieran sus errores, podrían anatematizárseles en justicia. Pero hoy que estaban ante el tribunal de Dios, una condenación despertaría en muchos vivos graves escrúpulos, de los cuales habría que rendir cuenta al juez de vivos y muertos. El diácono Ferrando de Cartago, consultado por los diáconos de Roma, Pelagio y Anatolio, protestó también expresamente contra el edicto, que parecía en parte al menos someter a nuevo examen al concilio de Calcedonia y era una intrusión del poder seglar en la sentencia de la Iglesia. Estas disposiciones eran generales en Occidente. Justiniano intentó sobre todo ganar a su causa al Papa el Papa Vigilio, al cual rogó con muchas instancias que se presentase en Constantinopla. El Papa, previendo grandes dificultades, consintió de mal grado. Dilató su ida largo tiempo, pasó un año, 456, en Sicilia,
después atravesando la Hélada y la Iliria, entró el 25 de enero de 547 en la ciudad imperial. Se le hizo el más brillante recibimiento, el emperador le pidió su bendición y le abrazó derramando lágrimas. Pero la buena armonía no duró mucho tiempo. El Papa Vigilio aprobó la conducta de sus legados, rehusó comunicar con Mennas, que se había comprometido a seguir a Santa Sede firmando la fórmula de Hormisdas, y había faltado a su palabra. Lo mismo hizo con los demás obispos que habían firmado el edicto del emperador. Tanto él como los suyos veían allí una maquinación en favor de los acéfalos, a los cuales anatematizó de nuevo. Mennas, mucho más cuidadoso de agradar al emperador que al papa, o alzó contra este e hizo borrar su conmemoración de la liturgia. El Papa Vigilio, como los occidentales en general, consideraba el edicto inútil y hasta peligroso, porque veían que el aceptarlo casi parecía abolir el concilio de Calcedonia y atribuir al emperador la suprema autoridad en materia religiosa. Justiniano negoció muchas veces con él, ya en persona, ya por medio de obispos y magistrados. Hízole espiar por algún tiempo y le privó de toda comunicación, pero el Papa le decía: podréis retenerme cautivo, mas nunca aprisionaréis a San Pedro. El Papa Vigilio, en sus relaciones con los prelados de Oriente, se convenció muy pronto de que la mayor parte de ellos estaban en inteligencia con el emperador, que la resistencia traería una división nueva entre griegos y latinos, que podía haber buenas razones para condenar los 3 capítulos, sobre los cuales no había tenido antes datos particulares. Consintió, pues, en nuevos coloquios sobre el asunto y tanto más cuanto que la emperatriz ofrecía su mediación. Hizo presentir que aceptaría las medidas del emperador y reanudó sus relaciones con Mennas, el cual volvió a colocar su nombre en los dípticos. La reconciliación tuvo lugar en la fiesta de los apóstoles, 29 de junio 547. El Papa tuvo entonces conferencias con los obispos presentes en la capital, 70 de ellos no habían firmado aún el edicto imperial. Después de estos coloquios fue cuando el Papa Vigilio publicó su Judicatum, dirigido a Mennas, 11 de abril de 548. Solo quedan fragmentos de él. Mantiene allí resueltamente la autoridad de los 4 concilios ecúmenicas, sobre todo del cuarto, pronuncia anatema contra los escritos impíos de Teodoro de Moxuestia, contra su persona, contra la carta que se creía haber escrito Ibas Amaris, Justiniano mismo había dicho que estaba interpolada, y, en fin, contra los escritos de Teodoreto, contrarios a la verdadera fe y a los 12 capítulos de San Cirilo. Su designio era apaciguar los ánimos conmovidos, a los griegos, dirigiendo contra los 3 capítulos una condenación justificada en su objeto, a los latinos, poniendo a salvo la autoridad del concilio de Calcedonia. Pero partía del supuesto de que nadie hablase más de esta cuestión de viva voz ni por escrito. Esta condición no fue cumplida. ¿Qué? Los occidentales, Dacio y Facundo sobre todo, se alzaron con fuerza contra este documento, así como muchos monjes de África. El Papa Vigilio se vio abandonado hasta de sus diáconos Rústico, sobrino suyo, y Sebastián, aunque hubiesen aprobado al principio el Judicatum, propalaron acerca de él los rumores más malévolos y no hicieron caso de sus advertencias. Fueron depuestos y excomulgados. Esparcióse también el rumor de que el Papa estaba en contra del concilio de Calcedonia, había condenado la persona de Teodoreto e Ibas y anulado los decretos de sus predecesores. El Papa Vigilio, accediendo a los deseos del emperador, había vuelto a la ciudad imperial desde Tesalónica, y permanecía allí aún después de la muerte de Teodora, 28 de junio de 548, con tanto más motivo cuanto que Roma estaba sitiada de nuevo por Totila, 549. Intentó en muchas cartas demostrar a los obispos de Escitia y la Galia la futilidad de sus alegaciones, pero éstas encontraron acceso en los obispos de Iliria, Dalmacia y África, que en 549 y 550 se apartaron de la comunión del Papa Vigilio. En la ciudad imperial, Rústico y el obispo Verecundo de Junca se dedicaron a estudiar las actas del concilio de Calcedonia, e hicieron de ellas extractos a fin de procurarse nuevas armas, principalmente contra la persona de Ibas. Cosa inaudita hasta entonces, el obispo de Roma se halló al lado de los obispos de Oriente contra los de Occidente, y la confusión iba en aumento cada día. En el estio de 550 se convino entre el Papa y el emperador la celebración de un concilio general, al que se invitaría a los obispos de Occidente. Se prohibiría toda disputa sobre los 3 capítulos, toda nueva gestión concerniente a este asunto, y el Judicatum sería devuelto provisionalmente al Papa. Este último punto fue inmediatamente ejecutado, e hiciéronse los preparativos para el concilio. En junio, en un concilio provocado en Moxuestia por el emperador, se hizo constar que desde tiempo inmemorial el nombre de Teodoro estaba borrado de los dípticos de esta iglesia y reemplazado por el de San Cirilo. Los obispos de Occidente no se atrevieron a acudir al llamamiento del concilio. Los ilirios se abstuvieron completamente, los africanos enviaron por delegados a Reparato de Cartago, Firmo, primado de Numidia y 2 obispos de Bizancena, a los cuales se trató de corromper con amenazas y presentes,
2 se decidieron a firmar el edicto imperial, otros, como Reparato, fueron desterrados por un supuesto asesinato político. Con estas cosas, los obispos de Occidente se sentían cada vez menos inclinados a presentarse en el concilio. Entretanto, el convenio hecho entre la corte y el Papa Vigilio fue roto, y se dio lectura en el palacio, ante gran número de obispos griegos, de un nuevo escrito contra los 3 capítulos. Los obispos lo firmaron. El principal autor de este escrito y sus confidentes, interrogados por el Papa, se excusaron e imploraron su perdón, pero no dejaron de esparcir este escrito, de animar al emperador contra el Papa Vigilio y de moverle a publicar un nuevo edicto a manera de profesión de fe. Este edicto, además de una larga exposición del dogma de la Trinidad y de la Encarnación, contenía 13 anatemas y las refutaciones de diversas objeciones suscitadas por los defensores de los 3 capítulos, como la de que la carta de Ibas había sido aprobada en Calcedonia, que era ilícito condenar a los muertos y que Teodoro de Moxuestia había sido alabado por los padres ortodoxos. El restablecimiento de la paz hacíase de este modo más difícil que nunca. El Papa, a quien se le había faltado a la palabra, se quejaba de que hubiese sido violado el convenio, según el cual nada había de hacerse en este punto antes de la reunión del concilio, y se consideró desligado de sus compromisos. Veíase nuevamente en presencia de un soberano déspota que anticipaba de su propia cuenta las decisiones del concilio, que ponía de nuevo en litigio el derecho de las autoridades eclesiásticas, y aumentaba visiblemente los peligros de un cisma. En una reunión de obispos griegos y latinos celebrada en el palacio de Placidia, que habitaba el Papa Vigilio, les pidió que mediasen con el emperador para que revocara el edicto promulgado y esperase a que se hubiese deliberado en común, y sobre todo a que los prelados latinos hubiesen manifestado su opinión. Debían rehusar, en caso de una negativa, firmar el edicto, pues de lo contrario serían excomulgados por la Santa Sede. Dacio de Milán se expresó en el mismo sentido. Esta protesta fue inútil. Teodoro Asquidas, que la había oído en la asamblea, se presentó al instante mismo con los obispos de su séquito en la iglesia donde había sido fijado el edicto, celebró solemnemente el oficio divino, borró de los dípticos al patriarca Zoilo de Alejandría, que rehusaba condenar los 3 capítulos, y sin más procedimientos proclamó a Apolinario sucesor suyo, probablemente con la adhesión del débil Mennas, y con el fin de desafiar la autoridad del Papa. No se trataba ya solamente de los 3 capítulos, sino de los derechos y de la independencia de la autoridad eclesiástica. El Papa Vigilio, que era testigo ahora de violencias tan inauditas, y que por tanto tiempo había amonestado al vanidoso Teodoro, obispo palaciego, siempre ausente de su diócesis, le excluyó de su comunión. Justiniano, exasperado ante esta resistencia, intentó apoderarse del Papa y de sus compañeros. El Papa Vigilio se refugió en la iglesia de San Pedro, cerca del palacio de Hormisdas, renovó allí su precedente declaración, destituyó de todos sus empleos a Teodoro Asquidas y excomulgó a Mennas y sus cómplices hasta que hubiesen dado satisfacciones sobre su conducta. 14 de agosto de 551. La sentencia estaba ya dispuesta e iba a ser públicamente proclamada. 11 obispos italianos y 2 africanos rodeaban al Papa cuando el emperador envió al pretor con soldados para llevarle por la fuerza. El Papa Vigilio, refugiado en el altar, abrazaba las columnas de el altar hubiera caído sobre él si no hubiese sido sostenido por los clérigos. El pueblo de la capital, que había acudido en multitud, sublevado contra los malos tratamientos que se inferían al obispo de los obispos, y los soldados, llenos de indignación por el oficio de verdugos que se les obligaba a desempeñar, impidieron su prisión. Después de haberle amenazado nuevamente con llevarle por la fuerza, el emperador, que parecía arrepentirse de su arrebato, envió altos funcionarios declararle con juramento que su persona estaba en completa seguridad. Entonces el Papa Vigilio volvió al palacio de Placidia, donde, a pesar de todos los juramentos que se le habían hecho, no dejó de estar el Papa vigilado. Se le separó de sus fieles servidores, se le rodeó de espías corrompidos y se le cubrió de ultrajes. Se llegó hasta el extremo de falsificar sus escritos. Cuando vio su palacio sitiado de personas sospechosas, huyó en la noche de 23 de diciembre de 551, a pesar de todos los peligros que le rodeaban, saltando por un pequeño muro que estaba en construcción, y se refugió en Calcedonia, en la iglesia de Santa Eufemia, donde se había celebrado el cuarto concilio. Publicó allí, enero de 553, su decreto contra Teodoro y Mennas, y allí estuvo mucho tiempo enfermo. El emperador se ofreció a prestar nuevo juramento, e hizo que le invitaran sus principales oficiales a volver a la capital. El Papa respondió que no había que hacer juramentos, que lo que él pedía al emperador que devolviese a la Iglesia la paz de que había disfrutado en tiempo de su tío Justino, y rompiese con aquellos que el Papa había excomulgado. En una circular fechada en 2 de febrero de 552, el Papa Vigilio informó a la cristiandad de lo que había ocurrido, expuso su creencia e hizo conocer sus deseos. El sucesor de Pedro, a pesar de su abatimiento, inspiraba siempre profundo respeto. Algunos procuraron aproximarse a él.
Poco después Teodoro Asquidas, Mennas, Andrés de Efeso y otros obispos le escribieron para expresar su adhesión a los decretos de los 4 concilios universales celebrados con el asentimiento de los legados de la Santa Sede, así como a las cartas del Papa, consentían en retirar todos los escritos publicados sobre los 3 capítulos, pedían perdón al Papa por sus relaciones con aquellos que él había excomulgado y por las injurias hechas a su persona, que ellos sentían, decíanle, como si hubiesen sido inferidas a ellos mismos. El asunto se hallaba, pues, en el punto en que estaba antes del edicto imperial. El Papa Vigilio volvió a Constantinopla. Mennas murió en agosto de 552. Su sucesor, el sacerdote Eutiquio, escribió en 6 de enero de 553 al Papa el Papa Vigilio, cuyo nombre había ocupado también en tiempo de Mennas el primer lugar en los dípticos de la Iglesia. Le presentó su profesión de fe y manifestó el deseo de que una asamblea de obispos presidida por el Papa adoptase sobre los 3 capítulos una decisión conforme a los 4 concilios ecuménicos. Esta solicitud estaba firmada por Apolinario de Alejandría, Domnus de Antioquía, Helio de Tesalónica y otros obispos. El Papa, en su respuesta de 8 de enero, les felicitó por su celo y aplaudió la idea de un concilio, como ya lo había hecho anteriormente. Entabló negociaciones con este objeto, pero sus proposiciones encontraron nuevos obstáculos por parte del emperador. El Papa Vigilio exigía que se celebrase en Italia o Sicilia, y que se convocase a los obispos de África y de las demás provincias lafinas. El emperador se opuso. Rehusó igualmente, aunque él mismo lo había propuesto, llamar a los obispos de Occidente que designase el Papa. Hizo una nueva proposición, según la cual se convocaría un número de obispos igual de una y otra parte, pero entendiéndose en el sentido de que se llamaría un número igual en cada patriarcado, mientras que el Papa Vigilio entendía igualdad de número entre orientales y occidentales, lo que le parecía necesario para asegurar el éxito. En 5 de mayo de 553 el emperador hizo abrir el concilio bajo la presidencia de Eutiquio. 151 obispos, entre los cuales había 6 africanos solamente, asistían a él. Leyóse al principio una larga carta del emperador relativa a sus negociaciones con el Papa, y juego las cartas cambiadas entre el Papa y Eutiquio. El Papa Vigilio, invitado por última vez, rehusó participar de las deliberaciones, al principio porque había allí un número excesivo de obispos orientales, mientras que la mayor parte de los occidentales estaban ausentes, y después porque no se había accedido a los deseos manifestados por él. Es probable también que quisiese sustraerse a la violencia y reservarse el decidir libremente. Temía sin duda que su autoridad fuese menoscabada. Por lo demás, ninguno de sus predecesores había asistido en persona a los concilios de Oriente, y Celestino había llegado hasta prohibir a sus legados suscitar controversias y presentarse como un partido. El Papa se mantuvo firme en su negativa, ya contra los magistrados del imperio, ya contra una diputación numerosa del concilio, presidida por 3 patriarcas de Oriente. Y sin embargo, estaba todavía bajo el poder de un emperador que hasta con los patriarcas de Oriente se daba casi los aires de jefe de la Iglesia, y los dirigía a su capricho. Se contentó con declarar que estaba dispuesto a emitir su juicio aparte. Se dio cuenta en la segunda sesión, 8 de mayo, de esta invitación infructuosa. Los obispos de Occidente que se hallaban todavía en la capital fueron convidados a presentarse, pero muchos vacilaron a causa de la ausencia del Papa. Tegel. En la tercera sesión, 9 de mayo, dióse lectura de los protocolos precedentes, luego de una confesión de fe enteramente conforme a la carta del emperador comunicada 3 días antes. Decidióse que tendría lugar una deliberación especial al día siguiente acerca de los 3 capítulos. En la cuarta sesión, 12-6-13 de mayo, fueron leídas y condenadas 71 proposiciones heréticas o escandalosas sacadas de Teodoro de Moxuestia. En la quinta se examinó lo que San Cirilo y otros autores habían escrito contra él, luego se discutió la famosa cuestión sobre si era lícito condenar, después de su fallecimiento, a hombres muertos en la comunión de la Iglesia. Se decidió la afirmativa, invocando ejemplos precedentes, el testimonio de San Agastán, San Cirilo, etc. Ya Eutiquio había recordado, y su razonamiento mereció la aprobación del emperador, que el rey Josías había hecho quemar los huesos de los sacerdotes difuntos de Baal I. Se alegó también el concilio de Moxuestia en 550, después fueron condenados los escritos de Teodoreto contra San Cirilo. En la sexta sesión, 19 de mayo, se hizo lo mismo con la carta de Ibas, no sin observar que se había retractado de ella condenando a Nestorio, y que lo que se había dicho por algunos a su favor en Calcedonia no era el juicio del concilio. En la séptima sesión, 26 de mayo, se dio lectura de muchos documentos remitidos por el emperador, especialmente de las actas escritas por el Papa Vigilio hasta 550, de una carta del emperador Justino y al general Hipatio en 520, referente a la prohibición de consagrar en Cira una fiesta particular a Teodoro de Moxuestia y Teodoreto.
El comisario imperial manifestó además el Papa Vigilio había enviado una carta al emperador por medio del subdiácono Servus Dei, pero que no habiendo agradado al príncipe no la comunicaría al concilio. Según un texto latino, más explícito, de las actas de este concilio, el emperador había también ordenado borrar el nombre del Papa de los dípticos, pero sin perjuicio de la comunión apostólica, lo que había sido aceptado. En la última sesión, 2 de junio de 553, el concilio dio su juicio definitivo, y publicó 14 anatemas que concordaban con los 13 de Justiniano. 165 obispos estaban presentes. El documento presentado en nombre del Papa por Servus Dei y rechazado por el emperador, era probablemente el mismo que ha llegado hasta nosotros bajo el título de Constitutum, de fecha 14 de mayo. Estaba suscrito por el Papa Vigilio, 16 obispos, 9 italianos, 3 asiáticos, 2 africanos y 2 ilirios, y por 3 clérigos de Roma. Condenaba resueltamente las 60 proposiciones sacadas de los escritos de Teodoro de Mopsuestia, reprobaba en 5 anatemas los errores relativos a la persona de Jesucristo, no sin prohibir expresamente el condenar a la persona de Teodoro y los otros 2 capítulos. Si este documento, excelente por lo demás en su aspecto teológico, fue compuesto por el Papa Vigilio mismo, que durante 6 años, según lo reconocía el emperador, había persistido en condenar los 3 capítulos, esto se explica por la dificultad que veía el Papa en terminar el asunto de otra manera, tranquilizaba a los occidentales acerca de la inviolabilidad de los decretos de Calcedonia, condenaba solo los errores y creía oportuno usar con las personas toda la moderación posible, quería resistir a las solicitaciones de un emperador vacilante y a la ciega condescendencia de los prelados griegos, sin ceder nada en las cuestiones de fe. Numerosas irregularidades fueron descubiertas antes y después del concilio, la conducta de Justiniano era indecorosa para la Iglesia, este príncipe quería imponer los decretos conciliares por medio de la violencia. En fin, cuando el Papa Vigilio, cansado ya, al parecer, del destierro, cedió a la presión, así como otros obispos, y pronunció resueltamente la condenación de los 3 capítulos, en una carta a Eutiquio de 8 de diciembre de 553, y luego en una constitución de 23 de febrero de 554, no mencionó el concilio que acababa de celebrarse, sino que emitió de su propia cuenta, como ya lo había hecho prever, un juicio análogo al del concilio. Solo a la larga fue cuando esta asamblea, dirigida por Eutiquio, recibió el nombre de Quinto Concilio Ecuménico. Oborín. En el mes de agosto de 554, restablecida completamente la concordia entre el Papa y el emperador, publicó este, a petición del Papa Vigilio, su pragmática sanción para Italia. El Papa Vigilio emprendió nuevamente el camino de Roma y murió, durante el viaje, en Siracusa, fin de 554 o principios de 555. Ignorante de la lengua griega, el Papa Vigilio había pasado 7 años en la capital de Oriente en situación excepcionalmente difícil, habíase forzado por alejar los peligros que de todas partes amenazaban a la Iglesia y se sucedían sin tregua, aumentando cada vez más su gravedad. En las cosas de la fe jamás vaciló, pero sí en las cuestiones de oportunidad, dudando si era conveniente o necesario condenar a tales hombres y escritos que el concilio de Calcedonia había perdonado, emitir un juicio que los monofisitas podían considerar como el triunfo de su causa, juicio que la mayor parte de los occidentales detestaban de todo corazón por el mismo motivo, y porque veían en él un ataque al concilio de Calcedonia, juicio, en fin, que podía engendrar nuevas divisiones en vez de hacer cesar las antiguas. El tiempo probó que estos temores no carecían de fundamento.